Bueno, no voy a hablar entonces de las diferencias nacionales, pero sí voy a poner un acento en las particularidades de Crimea y del Donbass, para entender por qué Rusia actúa como actúa en cada uno de forma distinta. O sea, Rusia ya pudo haberse anexado el Donbass como se anexó Crimea y no lo ha hecho por una razón muy específica. Eh, Primero, Crimea eh, durante el siglo XX fue una península que tuvo una mayoría étnicamente rusa. Hay más rusos viviendo allí que ucranianos a la fecha. Eh, 54%, una cosa así, son rusos. Poco menos, un tercio de la población son ucranianos y menos todavía tártaros, los famosos tártaros crimeos. Em, por motivos de política interna también en 1954, eh, Nikita Khrushchev, el, el heredero de Stalin, todavía no realmente el mandamás para entonces de la política soviética, pero ya se perfilaba como el heredero, eh, decide sacar a Crimea, la República Autónoma Soviética Socialista de Crimea, de la República Rusa y dársela a Ucrania, por motivos también de geografía, porque 300 años antes se había firmado por primera vez un tratado entre el Estado ucraniano y el Estado ruso, etcétera. Había todo un simbolismo detrás, pero también era un tema de política interna, de política económica, etcétera. Y Crimea pasó a ser parte de la República Ucraniana en 1954, dentro de la Unión Soviética, mismo país, pero en ese muy específico federalismo soviético. eh, Crimea pasó a ser parte de Ucrania. Por ende, cuando cae la Unión Soviética en 91, Crimea es parte de Ucrania. El tema es que había más rusos viviendo en Crimea que ucranianos en 1991 y que Ucrania se convierte en un estado centralista, no en un estado federalista. Ucrania a la fecha, en estos últimos 31 años, ha sido un estado centralista. ¿Qué quiere decir eso? El presidente designa a los gobernadores, así, por dedazo, a sus cuates, a gente que no es de ahí, los manda ahí. Y eso crea toda una serie de problemas, como en el Donbass, por ejemplo. Eh, Rusia, en cambio, es un país federalista, federal, que al menos nominalmente en los últimos 30 años también se ha respetado el pacto federal, se ha respetado, excepto en Chechenia y la guerra, etcétera, se ha respetado el pacto federal y cada entidad federativa tiene en distintos niveles sus propias prerrogativas. Eh, Otra cosa, en Ucrania en 1991, al ser un estado centralista, se decretó que la única lengua oficial del país es el ucraniano, en vez de ruso y ucraniano, que casi toda la población habla las dos lenguas, pero hay regiones donde se habla más el ruso, en el sureste ucraniano. En Kiev, la capital, se habla más ruso que ucraniano hoy a la fecha, eh, pero esas cosas no se dicen porque atenta contra la narrativa histórica ucraniana y etcétera. Y es Estado centralista. Eh, por ende, todos los rusófonos de Ucrania, no étnicamente rusos, sino rusófonos que hablan ruso, cosa que incluye a las minorías rusas del país, eh, pues vieron un poco con recelo al gobierno central desde entonces. Pero no había mayor problema, votaron también en favor de permanecer dentro del Estado ucraniano, eh, excepto en Crimea. En Crimea en 1991 hubo un referéndum
en el que abrumadoramente 90% de la población dijo queremos ser independientes de Ucrania, con miras a reincorporarnos a Rusia. Desde luego el Estado centralista ucraniano no permitió eso. Eh, y hubo algunas negociaciones con Crimea para darle algo de autonomía, pero en realidad no se quería permitir, etcétera. En 1994, 3 años después, viene otro referéndum en Crimea que hacen las autoridades de Crimea para decir otra vez queremos ser independientes de Ucrania. Al final, el liderazgo ucraniano logra negociar con los crimeos y decir, a ver, pueden quedarse con el nombre de República Autónoma de Crimea, adelante. Vamos a darles autonomía, está bien, pueden hablar su lengua, órale, el ruso o el tártaro. Está bien, pero no me provoquen problemas. Y ese fue el estatus de Crimea hasta 2014, en los siguientes 20 años. No había una autonomía real, pero se dejaba más o menos hacer eh, a los crimeos lo que quisieran. Y en 1997, otra fecha clave, Rusia y Ucrania firman un tratado bilateral en el cual eh, Rusia puede tener básicamente controlar Crimea militarmente, tanto rentar el puerto de Sebastopol y usar el 80% de la flota que estaba ahí, porque Ucrania no tenía los recursos para eso. Entonces Ucrania le renta el puerto de Sebastopol y también militarmente porque Ucrania dice, bueno, tú Rusia puedes tener hasta 25.000 tropas en Crimea. Ese tratado se renovó en el año 2010. Eh, o sea, en el año 2014, cuando viene el Euromaidán, Rusia todavía podía legalmente tener hasta 25.000 tropas en Crimea. Por eso yo siempre he dicho que Rusia no invadió Crimea, Rusia ya estaba ahí legalmente. Esas tropas ya estaban ahí legalmente. Y cuando viene el Euromaidán, que trae un gobierno con esta retórica de ultraderecha enorme, muy nacionalista, antirrusa, otra vez el liderazgo crimeo dice, a ver, otra vez vamos a hacer un tercer referéndum para decir que no queremos ser parte de Ucrania. La mayoría de la población vota a favor del referéndum. Rusia, de cierta manera, ayuda a organizar ese referéndum. Y al final Rusia es la que decide, vaya, la población crimea decide en su mayoría escindirse por tercera vez, no era la primera vez, por tercera vez, por esa retórica nacionalista fortísima que viene de Kiev, decide independizarse de Ucrania y Rusia dice, bueno, no nada más vamos a independizar a Crimea, vamos a anexarla. Y el liderazgo crimeo en ese momento está de acuerdo. El ejército ucraniano, cosa que es la más interesante aquí, se retira de Crimea, marzo de 2014, y Crimea es incorporada a Rusia, tanto Crimea como Sebastopol, ambas como entidades federativas distintas incorporadas a Rusia, por el presidente Putin y los líderes de ambas entidades federativas. Pero Ucrania retiró a su ejército, en parte porque no tenía nada que hacer frente a las tropas rusas, eh, pero en parte también porque, caramba, no le importaba Crimea. A ese liderazgo nacionalista ucraniano no le importa Crimea, si no está mejor, pero se convierte en una bandera, claro, eh, absolutamente útil para el nacionalismo ucraniano de señalar a Rusia y decir, miren, nos están escindiendo, nos están dividiendo, están fomentando el odio desde dentro. La verdad es que al liderazgo ucraniano no le interesaba retener a Crimea, ni podía costear mantener la flota o tropas, etc. El ejército ucraniano se repliega de Crimea y Rusia se la anexa. Eh,
podemos decir, y la mayoría de los analistas han dicho que quienes votaron en ese referéndum votaron a favor de no pertenecer a esa Ucrania nacionalista, con una retórica mucho más ácida esta vez. Otra cosa es ya incorporarse a Rusia. eh, y bueno, la anexión tiene, desde luego, desde el punto de vista del derecho internacional, muchos, representa un dilema, tiene muchas trabas y pues puede decirse que Rusia abusó totalmente y contribuyó a crear ese referéndum. Pero no quiere decir que la gente, la mayoría de la gente, porque la mayoría son étnicamente rusos, contrario al Donbass, y ahora voy a eso, eh, la mayoría de los crimeanos ya, o crimeos ya no quería vivir en esa Ucrania nacionalista, que no respetaba su autonomía, y en cambio Rusia sí la respeta. Hoy, en estos últimos 8 años, la Rusia federal, multicultural, que reconoce eso desde la Constitución, permite que en Ucrania haya la lengua rusa, la lengua ucraniana y la lengua tártara. Si Rusia disolvió la asamblea tártara de los tártaros crimeos porque era eh, una asociación pro, eh, pro Kiev en favor en favor del gobierno ucraniano, porque eran los aliados locales, obviamente, porque eran la minoría que desconfiaba de los rusos. Los tártaros en Crimea son la minoría que desconfía de los rusos. ¿Y quiénes son sus aliados? Pues automáticamente Kiev. Entonces Rusia disolvió eh, 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 el Mejlis crimeo, pero puso otra organización allí a favor de los tártaros crimeanos y se respeta su lengua, se respeta su cultura. Ha habido ciertos abusos documentados de rusos, discriminación deliberada hacia ciertos personajes políticos crimeos, tártaros, que todavía apoyan una regresión, volver a ser parte de Ucrania por estas dinámicas, pero en su mayoría los crimeos se sienten más representados por esa Rusia federal, transnacional, multicultural, y Crimea es una república autónoma de Rusia más. Eh, Ahora explico el Donbass.